Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar sobre los periodos geológicos y en este caso, para comenzar, vamos a hablar un poco de la era paleozoica. La era paleozoica es una división de la escala temporal geológica que comenzó hace 541 millones de años y culminó hace 252 millones de años antes del presente. El Paleozoico se inicia poco después de la desintegración del supercontinente Panotia y acaba con la formación de otro supercontinente llamado Pangea. En esta era apareció la mayoría de los grandes grupos de organismos que existen en la actualidad, como plantas terrestres, insectos, vertebrados y otros grupos que hoy se encuentran extintos. El clima de esta era fue muy variable, aunque en general la temperatura global fue superior a la actual. La era paleozoica se divide en 6 periodos. Nosotros hoy vamos a hablar sobre el periodo cámbrico y el periodo ordovícico. Comencemos. El periodo cámbrico se extiende entre los 542 y los 488 millones de años. Dicho periodo, donde la vida florece en los mares, es ampliamente distinguido ya que en él ocurre un fenómeno único en la historia de la vida, conocido como la explosión cámbrica. Con respecto a su paleogeografía, podemos mencionar 3 series que se distinguen en este periodo: el Cámbrico inferior, el Cámbrico medio y el Cámbrico superior, o también llamado Furogiense. Aunque en el año 2005 la Subcomisión Internacional del Sistema Cámbrico adoptó la división en 4 series y 10 pisos, ya que en el esquema tradicional de las 3 series mencionadas ha sido cuestionado por la desigual división del sistema. La primera serie corresponde al Cámbrico inferior. Se estima que es en este momento cuando se produce la rotura del supercontinente Panotia en varios continentes más pequeños. Esta fragmentación dio lugar al supercontinente Gondwana, que se localiza hacia el sur. De acuerdo a la tectónica de las placas, esta rotura de la corteza continental se produce por ascenso y salida al exterior de material mantélico, que forma una nueva corteza oceánica de elevada densidad, la cual empuja los distintos fragmentos de corteza continental en direcciones opuestas. Las fracturas que se producen se hacen cada vez más grandes y el mar invade los huecos generados. Se forman distintos océanos y el gran océano que cubre el resto de la superficie terrestre, formado hace tiempo atrás, es el océano Pantalasa. Durante este periodo había acumulación de oxígeno en el océano y en la atmósfera, debido a la presencia de arcillas depositadas en las plataformas continentales, las cuales estarían cubiertas por microbios y mantos de algas, hongos y líquenes, los cuales en sus procesos metabólicos interaccionarían con minerales y darían como resultado la formación de sedimentos arcillosos. De este modo, los compuestos quedarían retenidos por las arcillas y se impediría su interacción con el oxígeno atmosférico. La arcilla resultante sería depositada en las cuencas oceánicas donde, a través de las propiedades químicas, tendrían la capacidad de atrapar compuestos de carbono. Durante el límite precámbrico-cámbrico predominaron amplios flujos de lava y erupciones volcánicas. Por este motivo, el calor producido elevó la temperatura media global. Debido a ello y a la influencia de unos mares más extensos que los actuales, el clima general durante el Cámbrico inferior es más oceánico y templado, ligeramente más cálido, ya que en ese momento los polos carecían de hielo. A su vez, esta ausencia de casquetes polares provocó un incremento de la altura relativa del nivel del mar con respecto a otros periodos anteriores. Por otro lado, para mencionar la flora y la fauna de este periodo, podemos decir que la rápida diversificación de la vida que tuvo lugar en ese entonces se conoce como explosión cámbrica. Dicho fenómeno se caracteriza por la súbita aparición en todo el mundo de fósiles con esqueletos mineralizados y una gran variedad de otras formas de cuerpo blando. Se habla de explosión evolutiva dado que la gran mayoría de los filos animales se originaron en un lapso de tiempo relativamente breve. A principios de este periodo, lo primero que aparece son diminutos caparazones de forma variable, entre ellos conos rectos o enrollados o pequeñas placas. A estos animales se los llama pequeña fauna conchífera, porque representan la primera asociación de organismos con esqueleto de carbonato de calcio. Dichas faunas conchíferas están formadas por diminutos tubos, espinas, conos y placas y poseen una composición calcárea o fosfática. La causa acerca del desarrollo de los esqueletos de carbonato de calcio se cree que son resultado del elevado porcentaje de oxígeno disuelto en el agua del mar, ya que esta es una condición esencial para la síntesis del carbonato. En cuanto a la flora presente en este periodo, encontramos algas verdes, azules y rojas en los mares y algunos líquenes en la superficie terrestre. Además, con respecto a la fauna, se puede decir que proviene fundamentalmente de 2 yacimientos,
El primero de ellos se encontró hace más de 110 años y está ubicado en la región del Paso Burgués, en el oeste de Canadá. Estos fósiles pertenecen al Cámbrico medio. El segundo es el yacimiento presente en la región de Cheihan, en China, del cual se extrajeron numerosos ejemplares perfectamente conservados y que incluían a todos los filos. En la actualidad siguen apareciendo nuevas formas y fósiles que son similares a los del Paso Burgués. Entre los organismos que podemos encontrar, mencionamos por ejemplo a las algas rojas y verdes, aporíferos, nidarios, artrópodos, moluscos, equinodermos, entre otros. Se puede decir entonces que las principales innovaciones evolutivas producidas durante la explosión cámbrica fueron el desarrollo de esqueletos mineralizados, la aparición de los predadores, la invasión del dominio pelágico y la adquisición de hábitos infaunales. Por otro lado tenemos a la segunda serie, que corresponde al Cámbrico medio. En esta época podemos decir que Gondwana comienza a desplazarse más hacia el sur, sufriendo en su interior un clima seco. Al situarse en una zona próxima al polo sur, comienza a sufrir un ligero descenso de temperatura. A través de esto, y por efecto de la orogenia cadomiense, se produce una intensa etapa de vulcanismo. El calor acumulado y el dióxido de carbono presente en la atmósfera hacen que la Tierra sufra un efecto invernadero muy intenso. Entonces, como resultado de esto, se produce un marcado descenso en las poblaciones de muchos organismos. Este suceso corresponde a la primera extinción de este periodo. La tercera y última serie de este periodo corresponde al Cámbrico superior, o también llamado Furogiense. Gondwana alcanza las latitudes más frías, y de este modo el descenso de la temperatura media global remarca el preludio de la glaciación que ocurrirá durante el periodo ordovícico. Esta situación provocó la extinción de numerosos grupos de trilobites nuevamente y de conodontes. Este suceso se conoce como la segunda extinción menor de este periodo. El Cámbrico se aproxima a su fin, en torno a los 488 millones de años, ya que el enfriamiento que se produce provoca un descenso de los niveles de oxígeno y carbonatos disueltos en las aguas marinas, lo que lleva a muchos organismos a desaparecer por completo. Al ir avanzando la glaciación, se produce un atrapamiento de agua oceánica en forma de glaciares, lo que conlleva a una reducción importante del nivel del mar y a la desecación de Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el periodo ordovícico. El periodo ordovícico transcurre entre los 488 y 444 millones de años antes de nuestra era. Durante este periodo de tiempo, la vida del planeta Tierra se desarrolla única y exclusivamente en el mar. Los continentes se hallaban localizados en el hemisferio sur, aún no había plantas multicelulares y la radiación evolutiva de los organismos marinos fue espectacular. Al comienzo del Ordovícico existían grandes placas separadas por amplios mares y océanos. El Ordovícico se caracterizó por una inestabilidad tectónica mayor en relación al Cámbrico. En este periodo existían 4 continentes: Laurentia, Siberia, Báltica y Gondwana. En el hemisferio norte se ubicaban Siberia y una pequeña parte de Laurentia. Este hemisferio, durante el Ordovícico, estuvo cubierto en su mayoría por agua. Y en el hemisferio sur se ubicaban Laurentia, Gondwana y Báltica. Con el tiempo, Gondwana se movió hacia el norte hasta llegar a la línea ecuatorial. Este periodo fue conocido por sus grandes variaciones respecto a las temperaturas, ya que en un principio estas eran cálidas y tropicales, pero al finalizar dicho periodo las temperaturas descendieron drásticamente, llegando a las glaciaciones. En términos de dióxido de carbono atmosférico, los niveles cámbricos ordovícicos se consideran los más altos en el Fanerozoico, alcanzando hasta 15 veces los valores actuales. Otra de las particularidades de este periodo es que la Tierra giraba mucho más rápido y por ello tenía 21 horas. No había oxígeno y por lo consiguiente no había animales en tierra firme. Con respecto a la paleogeografía, los niveles del mar disminuyeron durante el último periodo ordovícico, para alcanzar un mínimo durante la glaciación antes de que ocurriera un nuevo aumento de temperatura significativo. La caída del nivel del mar puede estar relacionada con la primera de las 5 extinciones masivas de los 5 grandes. Por otra parte, el intervalo cámbrico a medio ordovícico se caracterizó por un aumento a largo plazo del nivel del mar que tuvo lugar entre 90 y 100 millones de años. Ya en el Ordovícico superior se alcanzó el nivel del mar más alto de todo el eón fanerozoico. Estos mares epicontinentales de escasa profundidad y de gran extensión geográfica suelen denominarse mares epíricos. Para hablar un poco de la actividad volcánica de este periodo, podemos decir que la Tierra estaba en constante dinámica por procesos de subducción y de convergencia formando volcanes. Esto se debe a que el manto de la Tierra mantenía un calor bastante considerable y el campo magnético todavía se estaba formando.
Además, este periodo se caracteriza por las glaciaciones, debido a la actividad de la corteza terrestre, ya que la litósfera estaba transformando su densidad y composición, del cual tenemos una influencia en el clima y en la fauna especialmente, dando lugar a una estabilidad posterior en el periodo Mesozoico. Por ello, decimos que este periodo produce un punto de inflexión en la estabilidad tectónica posterior. Ahora vamos a hablar un poco de la flora y de la fauna de este periodo, en el que se produjo un gran evento de biodiversificación ordovícica, que fue posiblemente el aumento más importante y sostenido de la biodiversidad marina en la historia de la Tierra. Durante un periodo de tiempo corto, de 25 millones de años, se produjo una explosión de diversidad en el orden, la familia, el género y el nivel de las especies. La fauna que había aparecido durante el Cámbrico fue desapareciendo, hasta que fue reemplazada en el periodo Ordovícico por una nueva fauna que dominó los mares del resto de la era Paleozoica. Durante el Ordovícico hubo un pico en la distancia que existía entre las placas continentales, y es quizás este proceso el que haya contribuido a la diferenciación de varios grupos de invertebrados, entre los cuales estaban los trilobites, que vivían en aguas someras de las plataformas continentales. En este periodo también aparecieron los graptolites, los conodontes y varios tipos nuevos de branquiópodos, caracoles, almejas y cefalópodos. Además aparecieron los peces ostracodermos, que son los primeros vertebrados cuyo aspecto se ha podido reconstruir. De este periodo también datan las escamas de los fósiles más antiguos de peces cartilaginosos o condrictios, el grupo que incluye tiburones y rayas vivientes. Durante el Ordovícico se formaron ecosistemas complejos de arrecifes de aguas someras. Los primeros organismos terrestres de nuestro planeta fueron ordovícicos, incluyendo líquenes y 3 grupos de plantas conocidas como briófitas, que son los musgos, los antoceros y las hepáticas. Si bien la diversidad de los organismos aumentó durante el Ordovícico, la vida continuó siendo exclusivamente marina, por la presencia de los amplios mares que se adentraban en el interior de los continentes, favoreciendo un rápido desarrollo de la diversidad animal. Llegando al final de este periodo, ocurrió una de las crisis biológicas más significativas, la primera extinción masiva del Fanerozoico y la segunda más importante de pérdida de biodiversidad. La crisis afectó tanto a los organismos que flotaban en la columna de agua y que conformaban el plancton como al bentos, y se produjo en 2 etapas. La primera parte coincidió con el inicio de la glaciación, mientras que la segunda fue probablemente cuando finalizó la glaciación y se restauraron las condiciones climáticas más favorables. Al finalizar el Ordovícico se forman glaciares gigantescos sobre Gondwana, los niveles del mar descienden y la temperatura disminuye. Cerca del 75% de las especies animales se extinguieron, probablemente debido a todos estos cambios ambientales.